Y vamos a la palabra, ¿de acuerdo? Hemos estado viendo el ADN de lo que anhelo que sea este 2025 para nuestra iglesia, ¿sí? Y hemos aprendido cómo la diligencia es clave para operar desde la realidad de que ya tenemos en Cristo todo lo necesario para la piedad. Y podemos vivir desde su poder, desde su conocimiento, desde sus promesas, como recordarás que vimos en ese primer sermón del año. Luego vimos cómo debemos ser diligentes para precisamente que añadir estas virtudes para ir creciendo en la gracia de Dios y cada día ser un cristiano más pleno y completo en Cristo. Vimos la semana pasada una visión encarnada, cómo se ve esto con ese texto que dice que los ojos del Señor están por todos los confines de la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón está completo en Él. Y vimos a través de este rey cómo se veía un corazón completo en Dios, alguien totalmente comprometido con Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy, y vamos a cerrar este ciclo, cómo se vive esto en la vida práctica, cómo se vive en el día a día y se vive en comunidad siendo iglesia. Así que veremos la diferencia entre ser iglesia y solo asistir a la iglesia, que son conceptos totalmente distintos y tiene como fruto y como resultado cosas totalmente distintas. La diferencia entre ser iglesia y solo asistir a la iglesia es la diferencia entre ser un invitado, un espectador o un miembro de la iglesia. ¿Sí? Y vamos a leer para eso Hechos 2, 41 al 47. Y les voy a pedir, en respeto y honor a la palabra de Dios, que nos pongamos de pie y que leamos juntos en voz alta. Leemos juntos a partir del 41, va a aparecer en pantalla. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Oramos. Señor, haz lo que yo no puedo hacer aquí, lo que ningún hombre puede hacer, que es dar vida a estas palabras y que el texto fluya en este lugar por obra y poder de tu Espíritu Santo para convencernos, para transformarnos, para que a través de esto nuestros corazones queden enganchados y comprometidos con tu verdad, Dios, y con el llamado que nos vas a hacer hoy a ser iglesia, no solamente asistir a ella, sino ser iglesia, Dios. Así que haz tú la obra, Padre, muévete con poder en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Cuando no comprendemos bien algo, lo desaprovechamos. Cuando no comprendemos bien algo, lo desaprovechamos. Cuando no entendemos el diseño de algo y cuál es su función, para qué es, hacemos o haremos mal uso de aquello, no lo aprovecharemos y entonces nos vamos a decepcionar
frustrar y hasta reclamar en vez de agradecer, valorar y apreciar su importancia. Algo muy interesante que yo decía, wow, ¿cómo somos? Pero sí somos así. Es que creo que es IBM. Bueno, cuando empezaron a lanzar las bandejas de lector de discos, de CDs, tenía mucho que no decía esa palabra. Wow. Pues los metieron en la computadora, había un botón y salía una bandejita. Esta empresa empezó a recibir múltiples y múltiples quejas, reclamos de gente frustrada, decepcionada por el mal diseño que tenían las bandejas para las tazas de café, decían ellos. Y de hecho, estas son fotos reales de lo que hacía la gente porque no entendía, no sabían, ni habían leído el manual, ni habían puesto atención para qué era eso, pero entonces asumían que si salía algo y tenía un círculo, era para poner la taza. Y entonces decían, está mal hecho, no me gusta, no funciona como debería, está mal diseñado, está mal administrado, y no solo se frustraban, sino que no aprovechaban el beneficio que tenía que ya hubiera un lector de discos compactos. Cuando no entendemos el diseño de algo y cuál es su función, haremos un mal uso, no lo aprovecharemos y no vamos a valorar ni agradecer y nos vamos a decepcionar. Y eso nos puede pasar con la iglesia si no entendemos bien qué es y cuál es su función. ¿Sí? Es muy común allá afuera que la percepción de lo que es la iglesia sea una percepción incorrecta. Y eso produce obviamente un descontento o un reclamo de lo que la iglesia debería estar siendo. Pero muchas veces, aunque la iglesia va a fallar y pueden haber iglesias enfermas, etcétera, muchas veces es básicamente porque no sé qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia. Entonces, el mapa es sencillo. 3 puntos. Primero, vamos a ver qué es la iglesia, vamos a definir qué es la iglesia, vamos a ver qué hace la iglesia, distintivo, sobre todo que en Horizonte abrazamos. Y quiero nada más poner una nota de balance antes del tercer punto del mapa. No vamos a hacer un estudio de eclesiología, de todos los elementos, gobierno, roles, medios de gracia. No es ese tipo de predicación hoy, sino vamos a llamarte a integrarte a la comunidad. ¿Qué es la iglesia? Punto número 1, ¿qué hace la iglesia? Distintivos. Y punto número 3, la decisión. ¿Qué requiero para ser iglesia? Y tú tienes que tomar una decisión al final de este sermón. Entonces vayamos con el punto número 1, ¿qué es la iglesia? Y te voy a dar la definición etimológica de qué es la iglesia. Recuerdo alguna vez tuve la oportunidad de estar en un juicio y yo tenía que ir a dar una declaración. No era yo el acusado ni nada por el estilo, pero había sido testigo de algunas cosas y así tipo película, pero versión gobierno del estado de Tabasco, ¿sí? Como carpetotas y todo así amontado, pero tipo película. Había un abogado que era un tiburón, un gandaya, un maleante. No estoy diciendo que son los abogados así, pero ese era uno de estos, el clásico de la película que se la sabe todas. Y yo estaba aquí, iba a presentar declaración y lo que este cuate, como buen abogado, quería descalificar toda mi declaración, porque yo fui ahí como pastor. Y entonces empezó a decirme, a ver, ¿me puedes decir a qué AR perteneces? No. Y casi quería decir que yo era ilegal. Me dice, porque yo entiendo que si eres pastor y va a pesar tu declaración es porque tienes un registro, me decía. Me dice, ¿qué es la iglesia? Y para un canijo que quiere marear, yo también puedo marear, Así estudié básicamente la prepa y la universidad, echando cuentos. Y yo me sé estas cositas. Y empiezo a marearlo. Mira, te voy a decir qué es la iglesia. Iglesia viene del término eclesia de Vigo. Que y ek significa fuera de, klesis, llamamiento o llamar, de la raíz caleo, que significa llamar afuera,
convocar, le empiezo a hablar de la comunidad, de la iglesia primitiva, y el abogado dijo, no, voy a tener que irme por otro lado. Lo mareé, pero no era mentira. Esto significa la iglesia. Iglesia. El término es que se emplea para referirse a personas llamadas. Aquellos que han sido convocados han dejado atrás lo que estaban haciendo. Y esto obviamente tiene que ver con su vida, su agenda, sus planes para atender un asunto más importante. Aunque muchas veces se usa el término iglesia bien intencionadamente para hablar del evangelismo, diciendo es que la iglesia, la definición es que somos llamados afuera de, y dice hay que salir de las iglesias a predicar. No es lo que quiere decir, más bien es los llamados de su vida, de su casa, de sus planes, son llamados afuera de eso e integrarse a esta comunidad. Son gente que no pertenecía aquí, pero ahora fueron llamados por Dios y ahora pertenecen a este hogar, a esta familia, a esta comunidad. Eso es lo que es la iglesia. Personas llamadas que dejen atrás lo que estaban haciendo para atender un asunto más importante, un asunto vital, ¿sí? ¿Qué verdad nos transmite la palabra iglesia? Que somos llamados por Dios para dejar nuestra vida pasada y vivir ahora para los propósitos nuevos de Dios. Y es lo que Efesios 2 enseña de una manera bastante increíble, bastante interesante. Dejar nuestra vida pasada, llamados por Dios para vivir en esta nueva vida. Dice Efesios 2, va a aparecer en pantalla si quieres seguirlo. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente, en el pasado, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en aquellos nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es lo que es la iglesia. En otro tiempo, pero fuimos llamados fuera de eso, de esa forma de pensar, de ese gobierno diabólico, y fuimos pasados a una nueva vida en Cristo para hacer las obras que Él preparó para su iglesia. Entonces, si te das cuenta, está hablando de individuos, de personas. Iglesia se refiere a personas, a individuos, no a un lugar, no a un edificio. La iglesia no es el edificio, no son las instalaciones, son personas. Y escucha, no cualquier persona es parte de la iglesia, pero cualquiera puede ser iglesia. Y hoy precisamente es la invitación para eso, para que entiendas que una iglesia es esto y se ve así. No importa si esto sea en el departamento Marcos Buendía, Infonavit Atasta, donde arrancamos, o en la deportiva calle Natación, no me acuerdo el número ya, o en Fraccionamiento Real del Ángel, Azallas, ¿sí? Calle Azallas, o en el Hampton Inn, o en el City Express, o en Sindeu, o en Abraham Bandala. La iglesia no es el edificio, la iglesia son personas. Son personas. Y te voy a dar una definición de lo que es la iglesia. Es el grupo de creyentes en Cristo, edificados sobre su persona y obra, dependientes del Espíritu Santo, que habitan en comunión con Él y entre ellos.
para crecer en el conocimiento del Señor, practicar la vida de Jesús respondiendo a su amor y darlo a conocer a otros para que Él reciba la gloria para siempre. Tú dices, está muy larga la definición. Y no, mira, Hechos 2, 41 al 42, el comienzo de la iglesia. Recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, se dedicaban continuamente se dedicaban a la enseñanza de sus autoridades espirituales, los apóstoles, a la comunión que tiene que ver, y aquí puede ser términos intercambiables, compartimiento del pan, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con el sacramento de la cena del Señor, tiene que ver con pasar tiempos juntos, porque para ellos celebrar la cena del Señor y comer se daban en el mismo contexto, y la oración. Y entonces sobrevino temor a toda persona. Dice el 44 que todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, compartían sus posesiones, eran generosos unos con otros. 46, día tras día continuaban unánimes. Mi abuelita nos decía ese dicho de que tenemos a veces arranque de caballo árabe, parada de burro viejo. ¿Has escuchado ese? Entonces mucha gente anda en la iglesia y son de esos como te ponen turbo y se les acaba el óxido nitroso y ya otra vez bajan a segunda. ¿Sí? No, ellos día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor hacía lo suyo, que es hacer crecer a una iglesia que vivía de esta manera. Entonces, en qué dirección estaba esa iglesia? No es relevante, ¿eh? Tiene que ver con los distintivos de esta comunidad. Entonces la iglesia no es un lugar al que asisto, es una comunidad a la que me integro. Es un tema de identidad y un tema de pertenencia. Tienes que pertenecer. Tenemos que buscar pertenecer. No solo asistir, es más que solo congregarte. Mira, el solo asistir, el que solo asistas a un lugar no te hace parte de eso. Me encantaría decirte que sí, pero no te voy a mentir, porque eso no es verdad. Tu simple presencia ahí no te acredita o te da derecho a esto. Es como creer que es lo mismo la persona que va a un estadio, un aficionado, al jugador que va al estadio a participar de un juego. Y mira, en el primer servicio fue un poco decepcionante la respuesta, así que espero algo más de ustedes, varones o mujeres que les gusta el fútbol. ¿Quién es él, este prócer de la patria? ¿Cómo se llama? El Chucky Lozano. ¿Y qué gol está celebrando ahí? Contra Alemania. Momento histórico de la historia de nuestro país. La independencia, la revolución, el Chucky Lozano. Gol de Alemania. Sí. ¿Sabes qué ese día estaba yo predicando? Y todos ustedes, pequeños desgraciados, estaban en el lobby del City Express viendo el partido gritando gol. Y yo predicando a puras mujeres. Se pasaron, lo tengo todavía en mi corazón. Yo lo iba a ver diferido, pero era imposible, era fiesta en todo el pueblo. Pero bueno, podrías haber sido esto. Imagínate los que fueron al estadio. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Si se siente increíble verlo. Cuando tú vas a un estadio y celebras el gol de tu equipo y si eres un apasionado por tu equipo, mira, gracias a Dios nunca me vas a tener que ver en estas condiciones, pero yo soy este tipo de personas. Peor, yo soy de los que abrazan a los demás, lloran, sí, compa. Nunca los vuelvo a ver, pero tengo grandes recuerdos con muchas personas de ahí de la Ciudad de México.
en el Estadio Azul o en el Azteca. Y es emocionantísimo. Y puede ser una experiencia increíble estar en el estadio, ver desde afuera. Pero ¿te puedes imaginar lo que sintió este cuate? Toda su vida, desde niño, cascareando en las calles, viendo, no sé, Carlos Hermosillo, Luis Hernández, diciendo un día yo voy a hacer un gol para mi selección, soñando, sus papás llevando a los entrenamientos, ascendiendo de lugar a lugar, un día lo suben al Pachuca, empieza a jugar, hace sus primeros goles, soñando toda su vida y de repente el sueño máximo va con la selección, no solo eso, va a un mundial, no solo eso, le hace un gol a una potencia mundial del fútbol. Nadie de los que estaban ahí en las gradas experimentó lo que experimentó él. La alegría fue similar, fue alegría, pero no vivieron lo mismo este fulano loco de acá y este. Y lo mismo es la diferencia entre asistir a la iglesia y ser la iglesia. Tú puedes asistir, ver desde las gradas, disfrutar, cantar, escuchar un sermón, listo. Pero a ti tú no sabes lo que es correr, cansarte y luego disfrutar de las glorias de haberlo intentado, de haber estado ahí. Y la diferencia, no en el fútbol, sino en la iglesia, es la palabra comunidad. Eso es lo que es la iglesia. Es una comunidad. La palabra en el Nuevo Testamento que hace referencia a este principio es la palabra koinonía, que viene de la raíz koinos, que significa común, mutuo o público. Describe compañerismo, asociación, comunidad, participación conjunta, unión. Es lo que digamos en Hechos 2. Todos esos unánimes, juntos. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es estar de acuerdo. Para ser comunidad, para que la koinonía se pueda dar, para que sea verdadera koinonía, tenemos que estar de acuerdo. Y debemos esforzarnos por prestar más atención a aquello que tenemos en común que aquello en lo que tenemos diferencias, porque siempre las van a ver en los dos lados. Pero son mucho más valiosas e importantes las cosas que tenemos en común. Y yo siempre he dicho, porque me ha tocado conversar con personas y amablemente, amorosamente y agradecido por su honestidad, les he dicho, si tienes muy poco en común con Horizonte, no te la pasas bien. Es más, si el domingo para ti es un fastidio, debe haber una iglesia donde puedas echar raíces, gozoso, contento y disfrutar de la riqueza que es estar en armonía y en comunidad con tus hermanos. ¿Por qué no somos la única iglesia? Pero me temo que no siempre es un tema de cómo son todos los demás, sino cómo es uno y el compromiso que tiene uno con esta comunidad. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a renunciar a lo que yo creo, a mis diferencias. No estoy dispuesto a tener la humildad de decir, no es tan importante, pero hay otras cosas mucho más importantes y hay una riqueza más valiosa que yo puedo tener en lo que es vivir en comunidad. Efesios 4:1, Pablo dice muy claro, dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Hay una manera digna de vivir. Hay una manera digna de vivir como hijos de Dios. ¿Cómo es esta manera? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Ves que la primera palabra es humildad? Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Ves cuántas cosas tenemos en común? ¿Tú adoras a Jesucristo? ¿Cómo se llama tu Salvador? Jesús. Tenemos eso en común. Una sola fe, un solo Señor, un solo Padre, un solo Espíritu. Oye, pero fíjate que no importa, o sea, yo amo la diversidad y tú has visto, lo he predicado mucho, que la iglesia universal sea tan diversa, porque creo que va a haber una iglesia para todos. Yo no ando ahí como celando de otras iglesias. Todo. Si yo veo que una iglesia está haciendo las cosas mal y me preguntas, te diré. No te lo recomiendo. Sin embargo, celebro cuando el reino de Dios se sigue extendiendo con gente que hace cosas que quizás nosotros no podemos hacer. Pero lo que quiero es que entendamos la importancia de esforzarnos por preservar esta comunidad. Nota cuántas cosas tenemos en común y somos llamados a vivir congruentemente con eso. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el punto número 2, con la pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Cuáles son las prácticas que nos distinguen? Y este tema puede ser pero tan extenso, podría ser una serie de sermones. Hay libros así, hay materias. Yo enseño una materia en el Instituto Bíblico que es Eclesiología, donde hay un montón de temas de todo lo que es la iglesia. No es ese el sermón que estoy predicando ahora, pero hay un distintivo primario del que se desprende todo lo demás, y es el amor. Es el amor. Jesús dijo esto en Juan 13, 34, 35. Dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Ves que allá en el otro texto dice, tengan paciencia, sopórtense? Todo eso empieza aquí. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, ¿cómo tenemos que amarnos los unos a los otros? Como Jesús nos ha amado. Así también amen los unos a los otros. O sea, te desarma pues. ¿Cuál es tu argumento para no amar? En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Sabes cómo se va a saber si eres un verdadero discípulo? Si amas. Y amar es la fuente de la verdadera comunidad. Porque cuando amas, toleras. Cuando amas, eres paciente, ¿verdad? Cuando amas, renuncias a lo que te gusta más, a lo que te hace sentir mejor. Cuando amas, perdonas. Cuando amas, pasas por alto cosas. Cuando amas, esperas. Y eso lo puedes ver claramente con tu familia. No sé si tenemos la foto que les mandé, la de mis abuelitos, y quiero nada más porque mi abuelita está viendo. Te digo que mi abuelita siempre anda ahí stalkeando mis predicaciones. Si tú has visto en Facebook o así, pone, hijito, no camines tanto, comenta ahí. Hijito, ya rasúrate, me pone ahí. Pero me encanta, y cuando llego me dice, ay, Adrián, deja de caminar por todo. Y digo, no puedo. Quiero estar quieto, pero no puedo estar quieto. Digo. Y así. Pero bueno, esos son mis abuelos. Y toda mi vida, mis abuelitos, desde que tengo memoria, ellos cada año nos llevan de vacaciones. ¿Sí? Dios les ha bendecido mucho y ellos nos bendecían. Y nos llevaban siempre para todos lados, ¿no? Y hubo un tiempo en donde ellos tenían toda la energía para organizar. Mi abuelo manejaba, decidían, vamos a ir para acá, vamos a ir para acá. A ellos les gusta mucho ir a lugares de playa. Y toda mi vida me formé así, pero fueron creciendo, ¿sí? Y ahora están mucho más cansados, les cuesta caminar. ¿Y sabes qué tiene que pasar ahora? Porque los amamos. Ahora nosotros manejamos. Ahora nosotros llevamos.
Mi abuelita, si vas a una plaza comercial, es mejor que le des unas cachetadas, que la lleves a la plaza, porque a los 10 minutos ya se quiere regresar. Ya está cansada, está agotada. Y hay lugares donde seguramente nos encantaría ir, pero la plática es que esos lugares de caminar mucho. ¿Sabes qué hacemos? No vamos. No vamos. Oye, pero y ni siquiera es un tema relevante. Obviamente ahí los llevamos ahí dándose la gran vida a mis abuelos, pero hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas a las que tenemos que renunciar por el simple principio del amor. Porque tenemos que esperarnos, saber esperarnos. Tenemos que amar, tenemos que tolerar diferencias. Yo estoy a un ritmo, yo estoy a una velocidad, no importa, mi hijo, baja a tu ritmo, porque no todos pueden ir a tu ritmo. Oye, tengo que ir más rápido para amar a esta persona, pues acelera un poquito, ¿sí? Oye, no puedo hacer esto con tal, porque esta persona, pues abstente de hacerlo. Por eso les digo que cuando hay amor, y por eso Jesús lo simplifica, ámense. Ámense. Y lo que es la iglesia es un regalo del Señor para poner en práctica este amor, donde constantemente tienes que amar, ser humilde, mansedumbre, paciencia, soportar, tolerar, bendecir, servir, ayudar, cargar al otro. Eso es la iglesia. Y me encanta, a mí me encanta el diseño de la iglesia. Yo siempre ando diciendo que son puros loquitos, y porque todos somos como bien raritos, y no es un insulto, voy a decir, no sé, a lo mejor es debatible, ¿no? Pero para mí no lo veo así. Yo lo que me gusta celebrar es cómo somos tan diferentes, cómo tenemos formaciones tan distintas, cómo incluso algunas cosas nos ofenden por acá, otras cosas nos ofenden por allá, esto a mí me molesta, esto a mí no, tenemos diferentes velocidades, diferentes ritmos, hasta cómo hablamos, luego nos choca o sea, y lo que allá afuera sería como, no, es que mira, yo no voy a tolerar. Y como en una oficina pueden haber 3 empleados, se odian a muerte y no pueden convivir entre ellos, y de repente aquí cada domingo 200 personas hacen vida y comunidad. Eso es la iglesia. Ese es el evangelio vivido cada semana. Tenemos que esforzarnos por preservar eso. Y cuando dice esforzarse, quiere decir que no se va a dar en automático siempre. Tienes que saber renunciar, tienes que saber acelerar, tienes que saber tomar esas decisiones para amar. Y eso aplica de las dos partes, porque está el que quiere que lo esperen, el que quiere que lo amen, el que quiere que le hagan piojitos todo el tiempo, y está el que no, y sabes que, compa, pues si no te los hacen, hazlos tú. O que ya no te los hagan. O sea, renuncia a eso. ¿Por qué? Porque tus hermanos no hacen piojitos. A lo mejor hay iglesias donde el piojito es un distintivo, pero aquí no. Bueno, piojitos, para que no saben, es cuando te agarras aquí a tu esposa y así. Y ese cariñito. ¿Te gusta el piojito? Sí hacemos piojitos aquí, piojito espiritual. Amor, pues, cariño, sí lo hacemos. Pero, ¿te das cuenta? Siguen siendo expectativas. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando escuchamos esto muchas veces, sí es cierto, es que Horizonte debería amar. Tú quieres piojito. Entonces tú no estás dispuesto a renunciar a tu piojito. Tú no estás amando, por otra parte, a los antipiojitos. ¿Sí? Y es de todos. Todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que esperarnos. Entonces el mayor distintivo es el amor. Y esto quería enfatizarlo, porque desde ahí, desde el amor, podemos tener estos otros distintivos. Y es un acróstico precisamente que es el desde. Desde el amor podemos ser una iglesia que vive en esto. Primero, dependemos de Dios, todo lo podemos en Cristo y nada podemos sin Cristo. En esta iglesia tenemos el distintivo claro de que
Todo proviene de Dios, de su soberanía, de su control, desde la salvación, desde la regeneración, que aquí te hemos enseñado, la regeneración precede a la fe, pero también el contentamiento, la provisión, el gozo, el fruto. Él es el jefe, Él es el Señor. Juan 15, Salmo 73, Filipenses 4, según la aplicación, dependemos de Dios. 2, expandimos su reino, distintivo, queremos ser y hacer discípulos. Te hemos dicho muchas veces que para nosotros los grupos de conexión son herramientas de discipulado. Es multiplicación, hacer discípulos, formar, caminar unos con otros. 3, somos miembros los unos de los otros, procurando la unidad. Nos pertenecemos a este lugar, nos sometemos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros. Lo aprendes en primeros pasos, esto de el distintivo de los unos a los otros. Ministerio mutuo tiene que ver con eso. Otro distintivo es que damos generosamente. En esta iglesia tú ves que no se te exige la ofrenda, no te manipulamos, ni siquiera te estamos ahí acatarrando, porque creemos en el principio del corazón alegre, dando su servicio, dando su tiempo, dando sus talentos, incluso también recursos, talentos, tiene que ver también financieramente. Somos bendecidos para bendecir a otros. Creemos en este círculo de bendición. Personas bendecidas son bendecidas para bendecir a otros, y este círculo está así. Porque si tú eres bendecido, ahora tú puedes bendecir a otros, y es una cadena. Es lo que dice Pablo a los Corintios, y eso detona acciones de gracias. Gente que quiera bendecir más. Oye, yo fui bendecido, ahora te quiero bendecir. Eso creemos aquí. Por eso damos generosamente. Y un alto principio que tenemos en Horizonte es la educación. La educación, y tiene que ver desde el estudio, el tipo de predicación, los sermones, las lecciones. Me encanta en Antorchas, el plan de este año es ver catecismo, catecúmenos, o sea, es como, a mí me emociona mucho eso, rudimentos básicos como qué es la Biblia, qué es la iglesia, qué es el bautismo. Ahora en jóvenes vamos a meter predicación del libro de Daniel. Primeros pasos, viene un tema que es la ruta de discipulado. Vamos a iniciarla este año, vamos a empezar a preparar para esto, para tener convicciones profundas, teológicas, bíblicas, lecciones, consejerías. Eso es un distintivo de Horizonte. Muchos de ustedes llegaron en la ola de la sana doctrina, precisamente porque decían, es que aquí se predica, y para muchos de ustedes era el distintivo por el cual llegaron a Horizonte, pero me encanta que en el camino se encontraron que hay otras cosas aquí que les han bendecido, incluso les han bendecido de una mejor manera, porque predicaciones en internet hay mejores, y predicadores hay muchos mejores siempre en internet, y le puedes prender ahí, reproducir, hasta poner en 1.5 por si eres impaciente, pero eso no es la iglesia. La palabra clave, ves, educamos, damos, somos, expandimos, dependemos, es el MOS. Esto es comunitario. No podemos realizar esto solos. Necesitamos pertenecer. Necesitamos pertenecer. Esa es la palabra. Tú necesitas entender que debes pertenecer. Y mi anhelo es que cuando tú escuches esto, a ti se te antoje, ¿sí? Que quieras ser parte de eso. Y ahí puedes poner la foto ¿saben qué es esto? Patrimonio de México y de los prepotentes yucatecos que presumen todo el tiempo su comida. Tenemos varios aquí, evangelistas de Yucatán. Pero la realidad es esto. Si vas allá, si vas a Mérida y no comes comida yucateca, mijo, no fuiste a Mérida. O sea, si vas a Mérida y vas al McDonald's, caes mal, o sea, para empezar, caes mal. ¿Sí? Son como los que piden en la marisquería nuggets, ¿no? El Román, vamos a cualquier lugar a comer y pide milanesa. Como niño, pues. Pero bueno, le gusta. Pero, y te voy a decir algo, y te lo quiero decir claramente. Si tú llegas a Horizonte
y no disfrutas de la comunidad, que es el distintivo de iglesia que tenemos en Horizonte, tú no estás viniendo a Horizonte. Estás escuchando un sermón que te habla el Señor, estás cantando canciones que te pueden gustar más o menos y los disfrutas, no sé. Pero para mí, venir a Horizonte o querer ser parte o asumir que soy de Horizonte, pero no pertenezco a la comunidad de Horizonte, no funciona, pues. Y si tú no tienes estos distintivos que se viven en comunidad, por ejemplo, dar generosamente es que nos servimos generosamente con nuestro tiempo, esfuerzo, probablemente tú no perteneces a esta comunidad, aunque eres bienvenido, te vamos a seguir amando y para eso hacemos lo que hacemos, para que tú te sientas en casa y un día tú decidas decir, oye, yo quiero más de esto. Yo quiero ya no estar en las gradas, quiero bajarme a la cancha porque veo que ahí trabajan en equipo y veo que se necesita un defensa, veo que necesitan un medio de contención y veo que el medio de contención es como Luka Modric en el Madrid, tiene como 50 años y no estoy diciendo que vamos a jubilar a los que ya tienen tiempo en Horizonte, pero digo, veo que esta persona está muy cansada, veo que esta persona está día y noche aquí, yo sé hacer lo mismo, méteme 10 minutos. Ahora, tú entiendes que la comunidad es esencial, la comunión. Entonces la pregunta es, ¿qué requiero para hacer iglesia entonces? Porque me doy cuenta que me gusta esto, conecto con el estilo de predicación, conecto con los principios teológicos de Horizonte, conecto con el estilo de la alabanza, me gusta, las sillas están súper cómodas. Pero entiendo que eso no es ser parte de eso, es asistir nada más. Y te voy a decir algo, probablemente no sería tan distinta tu vida espiritual si cada domingo llegaras a una iglesia distinta bajo esas condiciones. Tú dices, bueno, quiero más, entiendo. ¿Qué requiero para hacer iglesia? Pues primero una decisión. Dejar de decir de lado la duda, dejar tus prejuicios y pretextos, porque de nuevo, recuerdas, es un principio de humildad. Es como cuando de repente se te ocurre ir a comer con muchas personas y tú quieres comer tal cosa y todos los demás quieren comer otra cosa. Y tú dices, híjoles, si tú eres de los que no van, entiendo por qué no te integras a una comunidad. Pero si tú dices, yo lo que quiero es convivir, ¿no? Y a lo mejor no me gustan tanto esos tacos, pero vamos. Se requiere humildad, ¿ves? Para renunciar a tu pretexto. Necesitas decidir, porque la indecisión, ahora muchos han decidido no, que es este extremo, pero muchos pues dicen, yo pensé que me la podía llevar tranquilo. De nuevo, te la puedes llevar tranquilo, pero no es el llamado bíblico ni es el modelo correcto para vivir una vida digna del llamado con el que hemos sido llamados. Entonces decídete primero, y lo primero, no me quiero saltar esto, es que para empezar necesitas venir a Cristo. Para ser parte de la iglesia necesitas nacer de nuevo, tener al Espíritu Santo, ser sellado, bautizado con el Espíritu Santo al momento de tu conversión y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Si tú no conoces a Cristo aún, no tienes una relación con Él, así se comienza. Venir a Cristo, ser salvo, vaya. Y en segundo lugar, debes decidir vivir en comunidad. De nuevo, es una decisión. Reconocer tu necesidad de comunidad. Renunciar a tu individualismo. Tienes que renunciar a tu individualismo y reconocer que necesitas vivir en comunidad. De lo contrario, te vas a perder de aquello que Dios tiene preparado para ti.
y te lo voy a decir claramente, hay un montón, hay todo un paquete de bendiciones que Dios diseñó con el medio de gracia de la iglesia. Y todo está ahí para ti. ¿Te acuerdas que vimos que Dios ya tenía cosas preparadas? Todo está ahí para ti. Pero si tú no vienes a esto, todavía no estás disfrutando eso que el Señor preparó para ti. Y te voy a decir algo, a lo mejor eso que tanto te falta comienza con decidir y probablemente te va a costar, a algunos les va a costar más que a otros. Pero es una decisión. Salmo 133, es conocido, es un salmo hermoso, ¿no? Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Miren, dice. ¡Hey, vengan a ver! Miren con atención. Mira. Cuán bueno y agradable. Qué agradable y dulce. Se hace agua la boca. Se hace agua la boca. Se antoja. ¿Cómo se antoja vivir en comunidad? Donde oran por ti, donde sirves y te sirven, donde oran unos por otros. ¿Cómo se antoja tener eso en tu vida? Que los hermanos habiten juntos en armonía. Y juntos, mira, juntos en armonía, no se puede ser iglesia a distancia, online. Ni se puede ser iglesia con divisiones. Tiene que haber cercanía y debe existir unidad. Debe pasar eso, ¿eh? Es bueno y agradable. Te lo prometo, ¿eh? Ya lo he vivido, lo vivo y me encanta. Amo los domingos. Y no tiene que ver con personalidad, ¿eh? Soy archi introvertido, ultra antisocial, soy súper callado, tengo cara de bravo, no sé entablar conversaciones, todo lo que quieras decirme, y pues a lo mejor tú tienes la lista ahí de todo lo que te choca, ¿sí? Todo eso y más. Y me encantan los domingos. Y eso que soy el pastor, yo me tengo que chutar más saludos que cualquiera de ustedes. Y de verdad disfruto hacerlo. No creas que es como, es que es mi trabajo y pues me pagan para saludar. No, amo hacerlo. Aunque no se me note. Porque dices, que se te note en tu cara. Bueno, si nací, lo siento ya. Pero mira, si tú eres de los que solo te preocupas por ti, de lo que te importa a ti, de tu comodidad, no vas a poder hacer comunidad, de verdad. Es imposible. Porque hacer comunidad implica pensar en el otro, vivir para el otro y renunciar a ciertas comodidades. La iglesia es convivir con personas imperfectas que Dios está perfeccionando. Y tú eres uno más. Tú eres uno más. A menos que tú seas perfecto, podrías incomodarte con personas imperfectas. Porque mira, de repente uno dice, es que mira, es que yo soy como más tranquilo, entonces me choca la gente que es como acelerada. Hijo, o sea, o el acelerado, no, mira, es que yo quiero las cosas así. ¿Y cómo me choca la gente lenta? Lo siento. ¿Has visto que muchas parejas las de matrimonios son el súper social, así exagerado? Es que ya quédate en tu casa, enciérrate un día, compa. O sea, pero se casa luego con la antisocial introvertida, o al revés, una mujer así súper sociable se casa con un mueble. Y se aman, y se disfrutan, y la pasan increíble. Se puede, familia. Es mentira, es un pretexto decir, es que mi personalidad.
No, no funciona así. De verdad, no funciona así. Se puede, obviamente, es que me enamoré y pues yo no sabía que no iba a salir nunca con... Pero lo amas. Y aquí en la iglesia, y por eso la diversidad somos tan distintos, y claro, vas a conectar más con gente de tu edad, a veces vas a conectar más con gente que está en una temporada similar en tu vida, como paternidad, como qué sé yo, como jóvenes. Sí, hay gustos, hay preferencias, hay estilos, hay conversaciones, pero la realidad es que tú tienes que esforzarte por esto, tienes que poner de tu parte. Si no, no va a funcionar. Si no, no. Y mira, y yo te lo puedo decir, lo que pasa es que soy pastor, yo no es como que voy a ir a la iglesia a ver si alguien me habla, no funciona así. Pero, y yo puedo entender, por ejemplo, o sea, yo podría comer solo, o sea, sería el que le harían luego una foto, miren esta persona comiendo sola, y no sabrían que yo estoy disfrutando. Yo puedo comer solo y puedo estar en silencio, pero la realidad es que Dios no me llamó a eso. Esa no es la manera digna de vivir siempre. Y claro, algunos a lo mejor platicaron 10 minutos y ya sé que di todo de mí. Ya gasté mi batería social. Gloria a Dios por esos 10 minutos. Y hay otros que no les para la boca. Que, oye, te dejo, es que ya son las 6 de la tarde, ¿sí? Y la iglesia acabó hace 4 horas. Sé que quieres seguir platicando, pero yo tengo vida, ¿no? Entonces, por supuesto, Dios no te va a pedir algo que a lo mejor no tengas todavía la capacidad de dar, pero sí es importante que tú te integres, vivas en armonía, ¿sí? Y gloria a Dios por aquellos. De verdad, a mí me encanta cuando veo con personas nuevas y me cuentan unas historias que me llenan el corazón y digo, qué increíble. Siempre me dicen, es que el hermano tal me recibió, el hermano tal me dio un aventón, me entero. Mira, fui a cenar con tal persona. Y yo digo, wow. Esa es la iglesia, no es una iglesia pastorcéntrica. Es una iglesia donde todos tenemos que poner esto y siempre hay. Y si tú eres de los que se te da ser extrovertido, saludar, iniciar una conversación, acércate con los postes que se ponen frente a las paredes como yo, que están así. Y si estoy así, yo sería de los que están así como, y hola, ¿cómo estás? Y ya, échanos la mano. No es que no querramos, es que hay gente que le cuesta más trabajo. Y tú tienes que entender eso, pero tampoco tú, raro, antisocial, tampoco te refugies en eso, ¿sabes? Ni siquiera yo me puedo refugiar en eso, que podría decir, ¿por qué no? Y te lo voy a decir, al que no ha dado este paso, es increíble la iglesia. Es increíble cuando decides vivir en comunidad. Es lo mejor del mundo. Y te voy a decir a tú, a lo mejor tú eres el Señor perfecto, que tú tienes las mejores conversaciones, las mejores pláticas, las mejores formas de hacer todo y dices, pues sí, es que no me puedo juntar con gente imperfecta. Aún si fueras el Señor perfecto, mira, el único perfecto fue Jesús y Él nos modeló algo distinto. Él siendo perfecto, y sí de verdad era perfecto, convivía con pecadores. ¿Te imaginas el nivel de plática que podía tener Jesús? Uf, podría sentarse con Moisés, podría sentarse con el apóstol Pablo en su máxima expresión, podría traer al ángel Gabriel, al ángel Miguel y vamos a hablar de cosas súper interesantes. Podría hacer eso y se sentaba con puros cuates, hablaban tonterías probablemente, eran necios seguramente. Tú has leído cómo hablaba esta gente, las cosas que proponían, las cosas que se les ocurrían, y él amaba a esas personas y él pasó tiempo con esas personas, pero él sí era perfecto. Tú no eres. Tú no eres así. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos para no convivir con otros igual de imperfectos como nosotros? Hay demasiada soberbia, demasiado orgullo. No es un tema de madurez espiritual, no es que yo soy maduro, es que yo ya estoy en otra etapa y puras tonterías, ¿sabes? No es eso, no es madurez, se llama soberbia.
No es celo espiritual, no, es que mira, es que yo cuido mis relaciones. No, se llama soberbia. Jesús podría haber argumentado todo eso y fue con los pecadores y pasó tiempo con ellos. ¿Sabes qué? Somos así como los apóstoles. Oye, no ven los niños, no, no, que no molesten los niños a Jesús. Dejen a los niños venir a mí. Si no has compartido la mesa con alguien, en todo el contexto que esto puede significar, probablemente eres un invitado, un espectador y no estás viviendo en comunidad. Así que el llamado es intégrate. Tienes que decidir si quieres seguir siendo un espectador o volverte un miembro de esta comunidad. Si vas a seguir en tu individualismo o vas a vivir en comunidad. Y sé que pueden haber muchas razones por las cuales, por ejemplo, si tú dices, no, yo llego a la tercera alabanza o llego nada más a la prédica, o tú eres de los que en la última canción como que dicen, fuga papá, aprovecha, así no tengo que platicar con nadie. Deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque la iglesia ocurre en los pasillos, de verdad. Por eso nuestro anhelo siempre fue tener ese espacio, porque ahí es donde la iglesia ocurre, esas conversaciones, esas pláticas, y de ahí se crean conexiones. Pon de tu parte. Oye, no funcionó, nadie pues el siguiente domingo igual y pega, o el siguiente igual y pega, haz tu esfuerzo. Y tú debes saber si las razones por las cuales haces eso son de verdad una razón o una excusa. Eso es cosa tuya. Y entonces debes primero venir a Cristo, si quieres ser, ¿qué requieres para ser iglesia? Venir a Cristo. 2, integrarte a la comunidad. Y por último, velar por la comunidad. Es un llamado a servir, a ser parte de algún ministerio. Eso es cuando se culmina el confía, camina y comunica. Ahí es. Ya puedo comunicar, ya puedo servir. Ya estoy tan integrado en esta comunidad que me preocupo por ellos. ¿Cómo puedo servir? Y tú veías a todos estos chiquillos de acá. Puedes servirles de muchas maneras. Oramos por más hermanos y hermanas, por más matrimonios, jóvenes, señoritas, ancianos, etcétera, que decidan velar por la comunidad. Y a lo mejor tú dices, ya estoy integrado, ya, pero de nada sirve que estés viviendo eso y no estás velando por otros, porque sigues siendo un espectador. Y te voy a decir algo, y es importante, tú viste la bendición, ver a todos estos chiquitos, recibir, es tremendo lo que ocurre ahí. Pero estas personas, literal, van a cumplir como 5 horas. Han estado jugando los 90 minutos del partido. Necesitamos maestros, de verdad, no sabes cuánto. O sea, los equipos son súper reducidos y están ellos ahí pegándole, y necesitamos un cambio. Y tú sabes hacerlo, o si no, puedes aprenderlo, o si no, pues por lo menos ahí para que no se salgan los niños del salón. Ahí hay una oportunidad de integrarte a una comunidad. ¿Sabes cómo se crean comunidades? En los ministerios. Hay gente que ha hecho amistades, ha creado círculos allá en la cabina de audio y multimedia. Los equipos de tiendita que se ponen de acuerdo, maestros, etcétera. Eso es la iglesia, familia. Y hay mucha necesidad. En niños, en antorchas, en todos los ministerios siempre va a haber oportunidad. Y lejos de ser como lo necesitamos, porque sí se necesitan, el regalo que es estar en la cancha y disfrutar de todo lo que eso representa. Sudar y gastarte por tu gente. Eso es oro puro, celebrar los goles desde abajo ya. Yo estuve ahí, yo disfrutar de una manera distinta. Oye, perdimos,
Perdimos. No, perdieron. No, no funciona. No, no juegan bien. No, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo ayudar? A lo mejor yo pude haber estado cubriendo esa área de la cancha y no estaba ahí, por eso no funcionó. ¿Qué sé yo? Porque eso es la iglesia, esta comunidad. Todos podemos servir en un área, de hecho es lo que Pablo enseña en Efesios. Él dijo que todos estos dones de ministerios los dio para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta que tú deberías estar haciendo es, ¿cómo puedo ser parte de esta comunidad y cómo puedo bendecir a esta comunidad? ¿Para qué? Para edificarnos hasta que todos lleguemos. ¿Te acuerdas de la historia de cómo tenemos que esperar a mis abuelos y tenemos que bajar el ritmo? Todos tenemos que llegar. Vamos juntos, ¿eh? Un día a mí me esperaron. Un día invirtieron en mí. Me educaron, me entrenaron, me perdonaron, me toleraron, confiaron en mí, me lanzaron, me apoyaron. Y tú puedes recordar que así ha sido contigo también, de muchas maneras. Hay gente que está esperando. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Es una decisión que tienes que tomar. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? Porque ya vimos qué es la iglesia, la definición. Vimos lo que es iglesia, coinonía, una comunidad de comunión, un compañerismo. Ya escuchaste qué hacemos como iglesia, los distintivos desde el amor. Y viste cómo dependemos de Cristo. Viste cómo extendemos su reino. Y a lo mejor tú puedes conectar con algunos más que con otros. Cómo somos miembros de los unos a los otros, cómo damos generosamente, cómo la enseñanza, la educación puede ser clave aquí. Ya sabes. Ahora tú tienes que decidir si quieres dejar de ser un espectador, un invitado. Probablemente hoy te invitaron y esto es un gran domingo para llegar como invitado, porque la invitación es baja la cancha. Acá es donde están los trancazos. Acá es donde nos lesionamos. Acá es donde nos cansamos. Pero acá se disfruta mucho mejor. Y aquí hacemos las cosas de una manera que es más digna del llamado que hemos recibido, la riqueza, la gloria que hay de eso y sobre todo estar viviendo como Dios quiere que vivamos. Requiere un esfuerzo de humildad, de paciencia, de renunciar a individualismo y entrarle con todo, pero el regalo que vas a recibir, ni te cuento. Y dejarás de asistir a la iglesia y comenzarás a ser la iglesia. Es la invitación. Hay diversas áreas para que tú te integres, pero a lo mejor tú dices, yo quiero simplemente, y me encanta que en el primer servicio gente se me acercó y me dice, ¿qué puedo hacer para integrarme? Ya dije, mira, vamos a hacer esto, comencemos con esto. Y a lo mejor tú dices, yo ya estoy, pero no sirvo. Acércate con alguno de los líderes. Si no, búscame. Y te puedo decir, créeme que, venga, a 2 manos te agarramos, papá. Pero lo que más quiero y anhelo para ustedes, familia, es que disfruten de la bendición que solo se va a dar en tu vida cuando seas parte de lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia local. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, porque somos individualistas y a veces nos justificamos en cosas. Y no es más que intolerancia, orgullo, no querer renunciar a nuestra comodidad, Señor. Y tú hoy nos modelas a través de tu Hijo amado Jesús, como Él, a pesar de ser perfecto y de saber todas las respuestas y saber todas las formas correctas, Él hizo vida con la iglesia. Él caminó, esperó, soportó, bendijo, ayudó a sus discípulos, Dios. Que no solo eran sus discípulos, eran sus amigos.
eran sus hermanos. Y creó una comunidad de imperfectos que seguían al perfecto Dios. Te ruego que abracemos ese llamado hoy nosotros. Ayúdanos a vivir con convicciones firmes de ser parte de la iglesia, no estar asistiendo nada más. Dar ese paso. Quizás algunos necesitan primero creer en el Evangelio, Dios, pero otros ya están llegando y les ha costado integrarse. Ayúdales, pero también ayúdanos a nosotros a poder acercarnos y ver a aquellos que quizás les va a costar más trabajo ser parte de esto, Dios. Y aquellos que ya están, que sepan que hay un nivel que se puede desbloquear de gozo, de disfrute, que es el velar por esta comunidad, servir a esta comunidad, Dios. Y hay mucha necesidad, Padre. Gracias por tu palabra hoy, por llamarnos a esto. Te amamos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén.